Buen día, clase. Bueno, iniciamos las aplicaciones. Para las aplicaciones de la derivada nos basamos en dos interpretaciones. Una que ya la promovimos al comienzo del tema, que es la interpretación geométrica de la derivada, y la otra, que le estaremos introduciéndola más adelante, es la interpretación física. Entonces, esta primera aplicación tiene que ver con la interpretación geométrica. Queremos promover la ecuación de la recta tangente y la recta normal. Cuando introducíamos el concepto de la derivada, geométricamente nos dimos cuenta que la recta a la que tendían las rectas secantes, pues deben hacer memoria, cuando el punto P sub 0, cuando el punto P tendía al punto P sub 0, tenía nombre. Esa última recta, la posición límite a las secantes, le llamamos recta tangente. Entonces, cuando una recta intersecta dos puntos de una curva, uno fijo y el otro variable, esa recta le llamamos secante. O sea que secante es cualquier recta que intersecta dos puntos. Hacemos énfasis en que un punto es fijo porque lo que queremos es que el punto variable se vaya acercando indefinidamente al punto fijo. Entonces, cuando los dos puntos coinciden, o sea, cuando el punto variable llega a la posición del punto fijo, entonces las rectas secantes dejan de tener dos puntos y en ese caso se convierten en una recta límite, que es la posición límite de las secantes, llamada recta tangente, que es la que está ilustrada aquí. Entonces esta es la curva y esta recta ya es famosa para nosotros, es la recta tangente. ¿Qué descubrimos allá? Porque pues afortunadamente allá ya hicimos un trabajo. Descubrimos que la derivada, al calcularla e interpretarla geométricamente, era el límite de la pendiente de las secantes. Eso que decía por allá, f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 sobre delta x, era la pendiente de cualquier secante que pasaba por el punto P sub 0 y por el punto variable P. Pero, como nosotros allá le metimos límite a esa fracción, límite cuando delta x tiende a 0, entonces en ese momento el punto P empieza a desplazarse a través de la curva hacia el punto P sub 0 y el límite, ¿cierto? Esos dos puntos se convierten en un solo punto y en ese momento obtenemos la llamada recta tangente y por lo tanto, ¿qué termina siendo la derivada? Inicialmente termina siendo el límite cuando delta x tiende a 0 de la pendiente de las secantes, pero como las secantes terminan en su posición límite tangente, entonces ese límite termina calculándole la pendiente a la recta tangente. Todo eso lo hicimos allá en el pasado, eso es lo que estamos registrando aquí. Entonces la pendiente de la posición límite de las secantes, llamada recta tangente, se calcula a través de la derivada en el punto. Aquí, si la función viniera dada en forma explícita, o sea, la forma y igual a f de x, pues la derivada se calcula en el punto x sub 0, porque la derivada dependería solamente de x. Pero si la función nos la dieran en forma implícita, tema que ya apropiamos, entonces la derivada va a depender de x y y. Entonces en ese caso hay que reemplazar ambas coordenadas del punto para obtener y', y esa derivada la hemos denotado por y' sub 0, que es la derivada en el punto, independientemente en qué forma venga la ecuación de nuestra función. Entonces esa es la pendiente de la tangente. Aquí necesitamos introducir la otra recta, porque nuestra intención es hallar la ecuación de la recta tangente, o sea, definir más bien, y la ecuación de la llamada recta normal. Entonces uno empieza preguntándose, ¿y qué es recta normal? Entonces recta normal es, si ustedes miran el dibujo, para ir directo a la idea, es la recta que es perpendicular a la recta tangente en el punto P sub 0, M sub 0 aquí, y que pasa por ese punto. O sea, que la tangente y la normal comparten el mismo punto, y obviamente ese punto le pertenece a la curva. Entonces, aquella recta única que, aparte de ser perpendicular a la recta tangente,
pasa por el punto de tangencia, se llama recta normal. La característica especial, aparte de compartir el mismo punto con la recta tangente, es que es perpendicular. Perfecto. Entonces nos preguntamos por qué hacemos énfasis en eso. Porque si vamos a hallar la pendiente de la recta normal, pues utilizamos la condición de perpendicularidad. Miren cómo es la vida. Nosotros esos temas los trabajamos cuando vimos rectas, insinuábamos la importancia y aquí llegó el momento. Entonces, si la tangente y la normal son perpendiculares, entonces sus pendientes cumplen con la condición de perpendicularidad u ortogonalidad. El producto de sus pendientes da igual a -1, fórmula que nosotros obtuvimos por allá basándonos en una fórmula de ángulo entre rectas. Ojalá lo recuerden. Así que de esta igualdad despejo lo que me interesa, la pendiente de la normal. Así que la pendiente de la normal termina siendo -1 sobre la pendiente de la tangente. O sea, -1 sobre la derivada de nuestra función en el punto dado. Perfecto. Entonces, ya definimos lo que es recta normal, ya sabemos que es recta tangente en un punto dado, y entonces queremos hallar sus ecuaciones. Basándonos en nuestros repaso de rectas, acuérdense que hablábamos de diferentes formas de dar la recta. La primera forma que definimos se llamaba ecuación de la recta punto pendiente. De esa forma despejábamos y y obteníamos una fórmula más familiar asociada a la función lineal. Y finalmente hablábamos de la ecuación general de la recta. Entonces, para aquellas rectas que tiene pendiente, su ecuación es de la forma y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Como nuestra recta es tangente, entonces a una curva, su pendiente se halla a través de la derivada, así que su ecuación va a ser y menos y sub 0 igual a y' calculada en el punto m sub 0, que es el punto de tangencia, por x menos x sub 0. Si uno se hiciera la pregunta, bueno, ¿y qué es x sub 0 y y sub 0? Pues las coordenadas del punto por donde pasa la recta. ¿Y qué es y sub 0' o y' sub 0? Es la pendiente de esa recta en ese punto. Conclusión, esta es la ecuación de esa recta. ¿Y qué serían entonces x y y? Son las coordenadas de cualquier punto sobre esta recta. O sea, son las coordenadas variables de cualquier punto de la recta. Perfecto. Entonces ahí ya quedó armada la ecuación de la recta tangente para cualquier curva que nos den en un punto dado. Análogamente, como la recta normal pasa por el mismo punto m sub 0, entonces la única diferencia en su ecuación es que la pendiente de la recta normal es el inverso multiplicativo con signo contrario de la pendiente de la tangente, que es lo que comentábamos aquí. Por lo tanto, su ecuación es de la misma forma, y menos y sub 0 igual a la pendiente de la recta normal por x menos x sub 0. Pero la pendiente de la recta normal se determina por este resultado, por la condición de perpendicularidad, factor de x menos x sub 0. El mismo comentario, x sub 0 y y sub 0 es un punto por donde pasa esa recta, que es el mismo punto de la recta tangente, solo que su pendiente se obtiene por este recurso, por la condición de perpendicularidad, y por lo tanto termina siendo -1 sobre y' evaluada en el punto m sub 0. Listo. O sea, con esas dos ecuaciones podemos entrar a hallar las ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal para diferentes curvas y promover un tipo de problemitas más interesante, porque pues obviamente hallar la ecuación de la recta tangente y la recta normal no es sino derivar y reemplazar en las ecuaciones, pero hay unos problemitas asociados a la interpretación geométrica de la derivada que nos va a parecer bastante interesante y que están relacionados obviamente con la recta tangente y la recta normal.
Entonces vamos a ilustrar cómo es que se determina la ecuación de la recta tangente y de la recta normal. Entonces nos piden hallar la ecuación de la recta tangente y la recta normal a esta curva en este punto. Lo primero que uno debe asegurarse, a pesar de que esto está definido, es que el punto haga parte de la curva. O sea, eso quiere decir que si yo reemplazo x por un medio, y debe ser igual a 5/4. Eso lo pueden hacer ustedes aquí. Menos un medio, menos un cuarto, me da menos 3/4. Y 8/4 menos 3/4 me da 5/4. O sea que efectivamente ese punto le pertenece a la curva. Para aquí ilustrar geométricamente las rectas que vamos a determinar, entonces decidimos construir la gráfica de esta función, que para nosotros es familiar. Es una parábola dirigida hacia abajo y su gráfica la vamos a promover completando el cuadrado. Entonces hacemos la completación del cuadrado. O sea, acuérdense que nosotros vimos diferentes formas para construir la gráfica de funciones cuadráticas, y esta es una forma muy especial. Si lo completamos el cuadrado, y al completar el cuadrado descubrimos de paso que el vértice está en el punto menos un medio, acuérdense del menos de la diferencia, 9/4. O sea que tenemos ubicado el vértice. Si adicionalmente queremos saber por dónde la parábola corta el eje X, pues igualamos y a 0 y resolvemos la ecuación cuando se pueda por factorización o por fórmula. Y obtenemos las raíces menos 2 y 1. ¿Cómo cerciorarnos que esos puntos son los puntos de corte de la parábola con el eje X? Pues los reemplazamos, ¿cierto? O sea, nos aseguramos. Menos 2, empecemos con menos 2. Menos con menos da más, 2 y 2, 4, menos 4 nos da 0. Y 1, menos 1 y menos 1, menos 2, 2 menos 2, 0. Ahí está, esos son los puntos de corte. Pero eso es solamente por adornar el ejercicio. En realidad nuestra tarea es hallar la ecuación de la recta tangente y hallar la ecuación de la recta normal a esta curva en este punto. El punto, de paso, aquí lo estamos reflejando, el punto 1 medio 5/4. Entonces, en ese punto queremos hallar la ecuación de esta recta que está en rojo, la recta tangente, y de esta recta que es perpendicular, que pasa por ese mismo punto, llamada ya recta normal, en ese punto. ¿Listo? Entonces, vamos al grano. Si vamos a hallar la ecuación de la recta tangente y la recta normal, sabemos que debemos, primero que todo, hallar la derivada. Entonces, aquí está la función. Nosotros ya somos expertos en derivadas, entonces hallamos la derivada, la evaluamos en el punto donde necesitamos calcular la derivada, que es la que nos da la pendiente de la tangente, que es 1 medio. Como aquí la derivada solo depende de x, pues obviamente solo reemplazamos el valor de x. Entonces nos queda que la derivada evaluada en 1 medio nos da menos 2. Por lo tanto, la pendiente de la tangente es la derivada en ese punto, que allá la denotamos por y' sub 0, y que en nuestro caso es menos 2. Y entonces, inmediatamente podemos determinar la pendiente de la normal, que la vamos a necesitar. O sea, menos 1 sobre la pendiente de la tangente. O sea, menos 1 sobre la derivada en el punto dado. Entonces nos queda menos 1 sobre menos 2, o sea, 1 medio. Listo. Juzgando por los resultados significa que esta recta, que tiene que ver con la tangente, va a ser una función lineal de pendiente negativa, o sea, decreciente, y la recta normal es de pendiente pequeña, positiva, y va a ser una función lineal creciente. Esa es lo que podemos determinar directamente a través de la pendiente. Y ahora sí vamos al grano. Ecuación de la recta tangente.
traemos la fórmula hay que sabérsela, es la fórmula de la ecuación de una recta, punto pendiente. La diferencia es que la pendiente se calcula a través de la derivada, y todo eso ya lo tenemos. Entonces, y el punto nos lo dan, el punto m sub 0. Así que y menos 5 cuartos igual a menos 2 por x menos 1/2. Despejamos y, o sea, llevamos la ecuación de la recta a esa forma mx más b, que nos dice que es una función lineal. Y entonces nos queda que y es igual a menos 2x más 9 cuartos. Esa recta es precisamente la que aparece en rojo, y casi que por el gráfico se alcanza a ver, primero, que esta recta es de pendiente menos 2, segundo, que corta el eje y en el punto 0, 9 cuartos. O sea, cuando x vale 0, y vale 9 cuartos. Que recuerden que este valor es el que determina el intersecto con el eje y. Listo, ese es todo. Observen que es una aplicación muy sencillita. Es simplemente derivar, hallar el valor de la derivada y reemplazar en la ecuación. Y ahí está ya la ecuación de la recta tangente. La recta normal, comparten el mismo punto, ahí está, ¿cierto? Su pendiente se halla a través de la pendiente de la tangente, como el inverso multiplicativo con signo contrario, y por lo tanto nos fuimos. Y menos y sub 0 igual a menos 1 sobre y' por x menos x sub 0. Esa es la ecuación de la recta normal. Reemplazamos y menos 5 cuartos igual a 1/2, ya lo habíamos calculado, por x menos 1/2. Despejamos y, nos da que y es igual a 1/2 de x más 1, que es esta recta. Y miren cómo, a pesar de que el gráfico es hecho a pulso, no con la precisión, porque pues no podemos garantizar la precisión en el gráfico, una aproximación sí cercana nos dice que esta recta es de pendiente 1/2 y además que va a cortar al eje y en el punto 0,1, que casi se puede apreciar ahí en el gráfico. Listo. Entonces, esa es la forma como se halla la ecuación de la tangente y la ecuación de la normal. La ilustración gráfica, pues eventualmente la vamos a pedir, o haremos ese ejercicio, pero en realidad nos interesa simplemente promover cómo hallar la ecuación de la recta tangente y la recta normal. Y adicionalmente, en un tallercito vamos a dejar unos problemitas que los vamos a trabajar en clase, asociados o relacionados con la recta tangente, pero eso lo haremos en clase.